Hola profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Suanel García Rodríguez y hoy junto a mis compañeros José Tanza, José Ugarte y César Preto le venimos a hablar acerca del comportamiento organizacional. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Es aquel campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Su objetivo principal es mejorar la eficacia de la entidad. También tiene un carácter interdisciplinario, ya que incorpora conocimientos de psicología, porque se enfoca en el microanálisis, estudia la fatiga del individuo, el aprendizaje, la percepción, la personalidad, entre otras cosas. También tiene conocimientos en la sociología, ya que analiza el sistema social, el rol del individuo dentro de él y se centra en la dinámica de grupos, el diseño de equipos de trabajo y la cultura organizacional. También está la parte antropológica, ya que ayuda a entender las diferencias entre valores y actitudes fundamentales entre distintas culturas y entornos. Ahora bien, la evolución del comportamiento organizacional. En la era industrial, a principios del siglo XX, con figuras como Frederick Taylor, el trabajador era visto como una pieza intercambiable de un engranaje, ya que se creía que solo se movía por dinero y que su única función era la eficiencia mecánica. En la era de las relaciones humanas, gracias a estudios como el de Hawthorne, se descubrió que los factores sociales y psicológicos influían más en la productividad que en las condiciones físicas. Y en la actualidad, hoy se reconoce al trabajador como un humano integral, con necesidades de autorrealización, salud mental y un equilibrio entre la vida personal y laboral. Y la organización se adapta al humano, no solo el humano a la organización. ¿Cuáles son las metas del comportamiento organizacional? La primera es describir, identificar sistemáticamente cómo se comportan las personas ante diferentes situaciones. La segunda es comprender, ya que busca diagnosticar las razones por las cuales las personas actúan de cierta forma. Es encontrar el porqué. Y la tercera parte es predecir, anticipar qué empleados serán más productivos, quiénes podrían renunciar o cómo reaccionaría al equipo ante un cambio estructural. Y por último, controlar o más bien influir, ya que se busca desarrollar actividades humanas en las que el trabajador, para asegurar que se alcancen los objetivos, se fomente un ambiente de colaboración y alto desempeño. Bueno, ahora los dejo o lo dejo con mi compañero. Buenas, por mi parte explicaré el que es el individuo, es decir, el microceo. Es el comportamiento de una organización, es cuando en última instancia el resultado de cómo actúan sus integrantes por separado para entender el todo. Debemos entender primero al individuo a través de tres discretas críticas, la cual primero son las variables biográficas, que son características objetivas que obtenemos de los expedientes personales, aunque parecen simples, influyen directamente en la dinámica laboral. La edad, que al contrario que el mito, los trabajadores mayores no son menos productivos, suelen tener menor rotación y un compromiso más sólido, aunque su adaptabilidad tecnológica puede variar o verse afectada. El género. No existe diferencias significativas en la productividad laboral entre hombres y mujeres. La diferencia suele radicar en las responsabilidades externas, como el cuidado de la familia y la percepción de liderazgo. Y el estado civil, que una serie de estudios sugieren y demuestran que los empleados casados suelen tener menos ausentismo y mayor satisfacción, posiblemente debido a la necesidad de estabilidad económica y personal. La segunda está la personalidad y los valores. En el sistema operativo del individuo define cómo procesamos la realidad y cómo reaccionamos ante el estrés o la autoridad. La personalidad son los rasgos como la extroversión, la amabilidad o la estabilidad emocional determinan si alguien encaja mejor en las ventas, en cuanto a análisis de datos o en atención al cliente, mientras que los valores son las convicciones básicas de lo que es bueno o correcto o su contrario,
mientras que en estos valores el individuo se va a evidenciar, por ejemplo, la honestidad o la competitividad, las cuales no se alinean con los de la empresa, surge un conflicto y la desmotivación del individuo o de la empresa por seguirlo manteniendo, por así decirlo, en sus filas. Y ahí es donde se desemboca la motivación, que es el motor interno de la persona, donde ésta se impulsa, dirige y mantiene el esfuerzo de una persona hacia el logro de una meta. No es un rasgo de personalidad, nadie es vago por naturaleza, sino un resultado de la interacción entre el individuo y su situación. Para entenderla, usamos dos modelos clásicos. A, o el primero, que es la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades, que propone que los seres humanos somos motivados por una serie de necesidades que deben satisfacerse en orden ascendente, las fisiológicas, sueldo básico y condiciones físicas de trabajo, la seguridad, que son la estabilidad laboral y seguros médicos, las sociales, que ahí encontramos el compañerismo y el sentido de pertenencia del equipo, la estima, que es reconocimientos, bonos, ascensos, etcétera, la autorrealización, que es la creatividad, la autonomía y los retos profesionales. Mientras que encontramos B o segundo, que es la teoría de los dos factores de Hesberg, donde se dividen los elementos del trabajo en dos grupos que funcionan de manera distinta. Son los factores higiénicos, es decir, el entorno, lo que es aquí entraría el sueldo, políticas de la empresa y supervisión. Si están mal, causan insatisfacción en el empleado o en el miniseo, pero si están bien, no motivan por sí solos, solo generan paz laboral. Están los factores modificadores, que son el contenido. Aquí entraría los logros, el reconocimiento, la responsabilidad. Estos son los que realmente impulsan al empleado a dar su máximo esfuerzo. Y como opinión, el microseo es el éxito consistente en el ámbito laboral, en donde se logra ajustar con relación a su puesto personal, no solamente tratando de buscar ser el mejor, sino que empleando sus factores para tal vez lograr ser el mejor en su trabajo, sino que logra encaje de manera óptima con las tareas y la cultura de la organización. Esto es por mi parte, muchas gracias. Ahora vamos a analizar el nivel meso del comportamiento organizacional, que se enfoca en cómo interactúan las personas cuando forman unidades de trabajo. Primero, debemos entender que un grupo no es lo mismo que un equipo de alto rendimiento. Un grupo es simplemente un conjunto de personas que comparten un espacio o un jefe, pero su trabajo es la suma de esfuerzos individuales. En cambio, en un equipo de alto rendimiento existe la sinergia. El resultado del conjunto es mayor que la suma de sus partes. Aquí la responsabilidad es compartida y las habilidades de los miembros se complementan para alcanzar objetivos extraordinarios. Para que estos equipos funcionen, la comunicación debe ser el sistema nervioso de la empresa. Esta fluye en varias direcciones: descendente, para dar instrucciones; ascendente, para que los líderes escuchen el feedback de sus colaboradores; y horizontal, para que sus compañeros se coordinen entre sí. Sin embargo, el gran reto son las barreras. A menudo la información se pierde por el filtrado, la percepción selectiva o la sobrecarga de información, que hoy en día es muy común debido al exceso de correos y mensajes que bloquean la toma de decisiones. Ahora, ¿quién articula todo esto? Pues lo hace el líder. Es vital distinguir entre un jefe que tiene poder y un líder que es el que tiene influencia. Son dos cosas muy distintas. El comportamiento de sus subordinados cambia drásticamente según el estilo de liderazgo. Un estilo autocrático puede dar resultados rápidos en una crisis, pero a largo plazo quema al personal. Un estilo democrático fomenta la participación y aumenta el compromiso, aunque es más lento. Y el líder moderno, el líder transformacional, es aquel que no solo da órdenes, sino que inspira a sus seguidores a trascender a sus propios intereses por el bien del equipo. En conclusión, el éxito meso de una empresa depende de transformar grupos en equipos, eliminar barreras de comunicación y ejercer un liderazgo que empodere en lugar de solo mandar. El comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional estudia cómo interactúan las personas en las empresas. Para entenderlo, debemos ver la organización como un todo. El sistema organizacional es la estructura formal donde los departamentos, jerarquías y procesos hacen funcionar la empresa, lo cual es el hardware. Dentro del sistema de la cultura organizacional, el software es la personalidad de la empresa. Se compone de valores, normas, cosas y rituales y tradiciones, lo que hacen que unan al equipo. El clima laboral es el termómetro del día a día. Refleja cómo se sienten los empleados, su motivación,
ambiente con los jefes y compañeros. Hoy enfrentamos desafíos como trabajo remoto, la diversidad en los equipos y el cuidado de salud mental. Conclusión: el sistema, la cultura y el clima están conectados. Cuando funcionan en armonía, las personas trabajan mejor y la organización supera los retos actuales. Gracias por su atención.